Listo, chicos, entonces vamos a empezar la clase y el tema que veremos hoy día es el pasajero, ¿sí? Todos tienen visualización de las diapositivas. Sí. Ya. Pero entonces, Mieda, por favor, el compañero Jorge Villarroel. Midas, por favor, con lo que dice el pasajero, ¿ya? Ok, el pasajero. El pasajero es todo ser humano transportado en un medio de transporte sin exceptuar al conductor. Cuando viajamos en un vehículo debemos hacer de la forma correcta. Los fabricantes pasan muchas horas midiendo y probando las medidas de seguridad que incorpora y que funciona siempre que adoptemos una postura en el asiento erguida, con el respaldo no demasiado inclinado y mirando hacia adelante. Normas para los pasajeros. Todos los ocupantes deben utilizar el cinturón de seguridad. Hasta ahí, por favor, Jorge. Jairo Sigüencia, ¿me ayudas con normas para los pasajeros? Norma para los pasajeros. Todos los ocupantes deben utilizar el cinturón de seguridad. La capacidad del vehículo está determinada por el número de cinturones. Niños de hasta 12 años deben viajar en el asiento posterior del vehículo en su dispositivo de retención infantil. Los pasajeros deberán ascender y descender por el lado de la acera. No molestar ni distraer al conductor. No deben desechar residuos de comida ni basura a las vías. Es indispensable que los pasajeros de transporte público respeten el ingreso y salida de las personas, para lo cual aquellos que deseen ingresar a la unidad de transporte se dispondrán en fila. Ya. Listo. Vamos a ver, dentro de las normas que tenemos para los pasajeros, podemos visualizar algunas que normalmente nosotros debemos cumplir, como cuando somos pasajeros, ya sea de un vehículo de particular, como también cuando somos pasajeros de un vehículo interprovincial o bus urbano. Recordemos que los pasajeros, o nosotros cuando somos pasajeros y circulamos en un vehículo automotor, debemos utilizar también los cinturones de seguridad. ¿Por qué debemos utilizar los cinturones de seguridad? Para mayor seguridad ante un choque. Ya. Para evitar cualquier problema que exista dentro de la circulación o el transporte del vehículo, ¿no? En caso de... Para salvar vidas. Para salvaguardar nuestra vida. Porque muchas de las veces, aunque créanme que ha habido muchos casos que el cinturón de seguridad, en vez de salvaguardar nuestra vida, nos termina ocasionando una pérdida de nuestra vida. ¿Sí se han percatado de eso? Claro, puede ser que del golpe, de la presión, cierre el cinturón y se le cierra el pecho de la fuerza. Pero ahí intervienen también lo que es airbag y cosas por el estilo. Pero igual, muerte, o por lo general hay lo que hay, la muerte por desnucamiento, ¿se han escuchado? De la fuerza del impacto. El impacto le hace de lo que el cinturón le queda, así que sonido del impacto le da lo que es la nuca. Ya. De hecho, entonces, el cinturón de seguridad, si no va acompañado de los otros elementos de seguridad, también es un peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tenemos el cinturón de seguridad, pero no los airbag, también podemos perder la vida, ¿no? Porque el airbag sí nos ayuda. Así como también nos puede asfixiar, dependiendo el tipo de accidente que tengamos. Entonces, hay que tener en consideración que la mejor forma para evitar un accidente es evitar
ir a grandes velocidades. Ya. Otra norma que tenemos como pasajeros, y cuando llevamos un pasajero, al menos si es menor o es infantil, debemos tener el asiento, en el asiento posterior del vehículo, el dispositivo de retención infantil. ¿Sí? ¿Ustedes han utilizado alguna vez este dispositivo de retención infantil, las personas que tienen hijos? Claro, el asiento adecuado para el niño y adicional hay unas argollas. Me imagino que eso es lo que está hablando para el Sí. asiento infantil. Para el cinturón. ¿Sí? De hecho, el asiento que es modificado ya especialmente para el niño, ¿sí? Con todos la seguridad posible para evitar cualquier contratiempo, ¿sí? Porque muchas de las veces los niños son inquietos, tratan de salirse, tratan de irse a otro lado, tratan de movilizarse, y eso también puede producir un accidente de tránsito, ¿sí? Porque nos distraen como conductores, especialmente cuando somos padres. Siempre vamos a estar distraídos por los hijos, porque a veces algún frenón, algún mal movimiento, el bebé puede tener algún problema, caerse, ¿sí? O golpearse. Ya. Recordemos que la capacidad de pasajeros que lleva un vehículo se mide en el número de cinturones que posee el mismo, ¿no? No podemos meter, yo qué sé, un vehículo de 5 personas, 8 personas. No es recomendado ni adecuado, pero sin embargo lo hace. ¿Sí? Aquí en el Ecuador todo es posible. Ya. Listo. Ahí viene la multa, con exceso de pasajero. Así es. Artículo 201. ¿Me ayuda, por favor, Evelyn Gallardo? A ver, artículo 201. Los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros tienen derecho a, literal A, ser transportados con un adecuado nivel de servicio, pagando la tarifa correspondiente. B, exigir de los operadores la observancia de las disposiciones de la ley y sus reglamentos. Literal C, que se otorgue un comprobante o etiqueta que ampare al equipaje y en rutas interprovinciales nuevamente, internacionales y en caso de pérdida al pago de valor declarado por el pasajero. Literal D, denunciar las deficiencias o irregularidades del servicio de transporte de conformidad con la normativa vigente. Literal E, que se respete las tarifas aprobadas, en especial la de los niños, estudiantes, adultos mayores de 65 años de edad y personas con discapacidad. Literal E, las más señaladas en los reglamentos de instructivos. Ya, aquí en el literal C hay una pequeña corrección. Está 2 veces repetidos interprovinciales. En el uno es intraprovinciales, el otro es interprovinciales e internacionales, ¿sí? Ya les voy a hacer la respectiva corrección. Okay. Ya. Los compañeros de transporte, si me ayudan, ¿qué tipo de transporte nomás tenemos en transporte público? ¿Cuál es la pregunta, profesor? ¿Cuáles son los tipos de transporte público que hay? Los buses de 45 a 50 pasajeros. No, Provinciales, intercantonales. esos son los tipos. Los Los tipos de buses que tenemos. Ok. Son interprovinciales, intercantonales. Intercantonales, ¿Qué más? Intercantonales, interprovinciales. Intraprovinciales. Intraparroquiales. Nacionales. Urbanos. ¿Ya? Harían los internacionales. Ya, recordemos que en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no estoy tanto del artículo, si es 59 o no me recuerdo bien. Hay la clasificación de transporte urbano, ¿sí? Transporte
urbano público, público urbano. Donde que tenemos, y posteriormente vamos a ver también un poquito eso, ¿ya? Donde vamos a ver todos los tipos de transporte que tenemos. ¿Sí? Público, porque hay público masivo. ¿Sí? Dentro del público masivo, ¿cuál nomás tenemos, compañeros? Metrovía. Metrovías, ¿qué más? Las alimentadoras. Ya. La Yo me Metrovía, acuerdo, profesor, que había, bueno, actualmente hay el ejecutivo, el popular, ese es así. El tipo de está dentro circulación. del transporte público, es Ah, ya, ok. público urbano. ¿Sí? Ya vamos a hacer una breve clasificación de todo esto para que tengan una mejor noción de eso, ¿ya? Ya. Volviendo al tema de lo que es los pasajeros. ¿Sí? Recordemos que también los pasajeros tenemos derecho a pagar una tarifa adecuada o correspondiente en el momento de realizar un viaje origen-destino, ¿sí? de un lugar o de una ciudad a otra ciudad, sea la tarifa adecuada y no un sobreprecio. ¿Sí? Es un derecho como nosotros como pasajeros. Ustedes, no sé, unas operadoras no lo hacen, pero sí deberían hacerlo. Darnos tickets para llevar los bolsos o maletas. ¿Sí? Han reclamado Ciertos ustedes. transportes sí lo hacen. Ciertos transportes del terminal sí lo hacen. Eso le digo, o sea, no todos, Ajá. porque Son muy pocos los que hacen. Son contados, como los así dedos, es, son contados. no son todos, o sea, siempre hay algunos transportes que sí lo hacen. He tenido la oportunidad de viajar en algunos que sí lo hacen y otros que no lo hacen. Y que también ponen la tarifa pegada en el vidrio dentro del autobús. De ejemplo, por decirte, del terminal terrestre a playas, $3, a Progreso 2,50, a Chongón 1,50. O sea, Ya, y también la referencia del 50% a personas a las mayores. personas Sí, eso es discapacitadas, lo importante. Ajá. adultos Pero no mayores. son todos. Sí, de hecho, eso nos ayuda bastante a saber cuáles son las tarifas exactas que nosotros debemos cancelar. Debería, o sea, la Agencia Nacional les pide y les exige tener ese tipo de referencias, ¿no? O ese tipo de avisos, prácticamente para que las personas sepan, ¿ya? Como también en la normativa técnica también les exigen las cámaras de seguridad, ¿sí? Ahora todo transporte público debe tener y debe estar operativas, porque muchas de las veces se han dado que no están operativas. Y también eso es una sanción, la pone o la realiza la Agencia Nacional de Tránsito. Ya. No, pero volviendo al tema, dentro de los muchas de las operadoras no nos dan esos tickets, cosas que deberían hacerlo, deberían implementar. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros a lo que viajamos, a veces tienden a haber confusiones de los equipajes y se pierde un equipaje y la operadora no nos vuelve a desembolsar el costo que nosotros llevábamos en el equipaje. ¿Sí? Me imagino que también muchas operadoras también nos dan este ticket o boleto haciendo un inventario de qué equipajes llevamos. A ellos poder tomar en consideración en caso de que extravíe el equipaje y haber una devolución, yo que sé, del 50%, 60%, una tarifa. Debe estar estipulada en los estatutos internos de cada operadora, pero muchas de las operadoras no las hacen, ¿sí? Las incumplen. ¿Ya? Cosa que deberían hacer para evitar o para dar un mejor servicio a los pasajeros. ¿Ya? Esto es un derecho que nosotros tenemos como pasajeros. ¿Sí? Que se respete las tarifas, como acabamos de mencionar con Jorge Villarreal, las tarifas establecidas por la Agencia Nacional de Tránsito, tanto para adultos mayores, para estudiantes, para niños, ¿sí? Que debe respetarse en un 100% las tarifas, que son, mejor dicho, el 50%, ¿sí? La tarifa establecida. Ya. Estos son los derechos que nosotros tenemos como pasajeros. Vamos a ver las obligaciones que tenemos como pasajeros. ¿Sí? A ver, me ayuda por favor, Paula Espinosa.
Artículo 202. Los usuarios o pasajeros del servicio de transporte público tendrán las siguientes obligaciones. A. Abstenerse de utilizar el servicio de transporte público cuando su conductor se encuentre con signos de ebriedad, influencia de estupefacientes o psicotrópicas. B. Abstenerse de ejecutar a bordo de la unidad actos que atenten contra la tranquilidad, comodidad, seguridad o integridad de los usuarios o que contravengan disposiciones legales o reglamentarias. C. Exigir la utilización de las paradas autorizadas para el embarque o desembarque de pasajeros y solicitar con la anticipación debida. D. Abstenerse de ejecutar o hacer ejecutar actos contra el buen estado de las unidades de transporte y el mobiliario público. E. En el transporte público urbano, ceder el asiento a las personas con discapacidad, movilidad reducida y grupos vulnerables. F. No fumar en las unidades de transporte público. G. No arrojar desechos que contamine el ambiente desde el interior del vehículo. H. Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. Ya. Listo, chicos. Una consulta. ¿Alguien sabe a cuántos metros o qué distancia debemos nosotros anticipar nuestra parada? Una cuadra, Miss. Perdón, sí, teacher. Una cuadra. 500 metros, ¿no? Correcto. Ya. ¿Qué pasa si nosotros no la realizamos con anterioridad? Nos ponemos bravos e insultamos al chofer. No, mentira. Esperemos que llegue a la próxima parada, porque hay un paradero cada distancia, pues no. Hay que respetarlo también. Ya. Entonces, de hecho, cuando no existe, o mejor dicho, cuando existen paraderos, nosotros debemos respetar los paraderos. ¿Sí? Cuando los paraderos son muy distantes, porque hay paraderos que se ponen cada kilómetro, o sea, cada afluencia de personas, o cada lugares donde hay un flujo de personas. ¿Sí? Lugares específicos donde hay mayor fluencia de personas. ¿Sí? Según eso, según esas normativas se estipulan las paradas técnicas. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros, yo qué sé, una parada técnica tenemos a 1 kilómetro, la otra parada tenemos a 2 kilómetros, y así. Y nosotros necesitamos quedarnos justo antes de eso. ¿Debemos quedarnos? No. Repita la pregunta, profesor. Bien, Yo chicos. sé, o sea, yo sé que hay cierta distancia entre parada y parada. Eso. Y si, pero si usted quiere bajar en la mitad, téngalo por seguro que el chofer no va a parar. Él va a parar en la parada donde debe de ser. Eso. Y no, y por más que No le van silbemos y todo, nos van a llevar a la parada donde es. Caso por contrario, eso, no hay parada en una zona urbana, no hay parada, es con una cuadra de anticipación y pedirle muy amablemente, pero si anda en competencia, como es aquí en Guayaquil, pues te dejarán a 2 o 3 cuadras más allá. ya, listo. Jorge respondió la pregunta que les hice. Y como Jorge mencionó, mientras exista paradas estipuladas, paradas técnicas, los conductores no nos van a dejar en otras paradas que nosotros queramos poner o que queramos quedarnos prácticamente. Van a respetar las paradas técnicas. Las paradas técnicas se encuentran bien lejos prácticamente de nuestros hogares o los lugares que queremos llegar. Debe existir buses retroalimentadores o otro tipo de transporte que nos dejen más cercano al lugar donde que vamos a llegar. Esto es lo que hay también en Guayaquil. La metrovía, y de ahí vienen los alimentadores, ¿no es cierto? Que son prácticamente los buses urbanos. La metrovía nos transporta de una forma más rápida. Y los retroalimentadores vienen a ser los buses urbanos, nos transportan a los lugares prácticamente que vamos a llegar, al destino a donde nos vamos a dirigir. Listo, chicos. Otra obligación que tenemos como
como pasajeros no esté expuesta aquí en el texto, una más que ustedes consideren que debería ser obligación. El abuso de sonidos, músicas muy altas, tener respeto hacia los usuarios, porque hay unos buceteros que, han de ser sordos, pues no, ponen la música a full volumen con unos solazos inmensos que uno lo martiriza. O sea, para mí es el respeto al usuario con el volumen bajo. Ya, el exceso de los decibeles del volumen, ¿no? A mi modo de ver también, profe, puede ser el trato del usuario también que le dé al chofer. ¿El trato del usuario al chofer o el trato del chofer al usuario? O sea, el Ambas usuario, partes, yo creo. hay casos también que el usuario a veces abusa, le insulta todo al pobre chofer, pero también puede ser como el chofer al usuario. Ya, yo creo que considero que debe ser el respeto mutuo, ¿no? De parte y parte. Tanto del usuario como del chofer. Hay usuarios que también incumplen dentro de sus obligaciones. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Hay usuarios que empiezan a ver, ¿cómo les digo? A comer dentro del bus, empiezan a ver, empiezan a hacer algún tipo de actividad, yo que sé, fumar, ilícita. ¿Sí? Entonces, creo que el respeto debería ser mutuo, ¿sí? Tanto del usuario como del conductor. ¿Ya? ¿Alguna otra obligación que tal vez tengan o que tengamos los pasajeros? Yo creo que ya están. Esta tiene otra también, profe. Dígame. También que no hagan de destruir los asientos, lo que es de las unidades, van destruyendo, van rompiendo lo que son las cortinas, van rayando, entonces, también. Ya, si bien es cierto, muchos niños, muchas personas, muchos usuarios realizan vandolismo en las unidades, ¿no? Entonces, sí, nosotros tenemos que respetar y conservar las unidades, darles un buen trato porque prácticamente no son nuestras. Estamos mostrando falencia en nuestra integridad como personas, como en nuestro hogar, porque esas fallas también vienen desde el hogar. Hay que corregir eso, ¿no? En caso de cuando somos ya padres. ¿Sí? Tenemos que tratar de corregir, evitar que nuestros hijos hagan ese tipo de vandalismo, porque en realidad dañar los asientos, dañar prácticamente la parte técnica del bus, no está bien, no es recomendable. ¿Sí? Y asimismo, el conductor que vea que un estudiante o un usuario esté realizando este tipo de actividad, también podrá grabarle y sin embargo poder también ponerle una denuncia, también porque se puede denunciarle, ¿no? Porque está Destruyendo. Ajá, destruyendo una propiedad privada. Yo creo, profesor, también que es un derecho de nosotros también de recibir del conductor, y nosotros que somos conductores, respetar los límites de velocidad, de darse cuenta que no está llevando ganado, está llevando seres humanos, y a veces los buses, pues no, hablando del tema, son unas personas demasiado bárbaras, que hacen competencia uno encima del otro para recoger pasajeros, llevar, no frenar, tirar al vuelo con la derecha, con la izquierda. Entonces, yo creo que en sí, tanto como el chofer, nosotros como conductores debemos respetar los límites de velocidad dentro de un transporte, si llegamos a manejar, pues no, buses. De hecho, nosotros siempre tenemos que respetar los límites de velocidad, sea transporte urbano como transporte público o privado. Siempre tenemos que respetarlo porque con estos respeto de los límites de velocidad vamos a evitar algún accidente de tránsito, ¿sí? Porque muchas de las veces nosotros, a ver, te pongo un ejemplo, tú sales deprisa a tu trabajo, saliste con el tiempo encima. Como saliste con el tiempo encima, vas a tener que acelerar. ¿Sí? Y como estás concentrado en que te atrasas, puedes sufrir un accidente de tránsito, te puedes cruzar un semáforo
o a veces no respetan ni los tiempos ámbar, ya es amarillo y aceleran más. Ya, entonces, todas esas falencias, nosotros debemos siempre tener y salir con el tiempo necesario, ¿sí? Para evitar cualquier contratiempo. Y ese es el problema que tiene todo tipo de conductor. Salen con el tiempo en contra. Claro. Hacen paradas donde que no estaban estipuladas, se quedan sobre tiempos y empiezan las carreras. Profesor, una pregunta. Dígame. Ya, usted dice que a veces es con la amarilla y se cruza. Mi pregunta es, yo la sé, en el semáforo, rojo, amarillo y verde. Cuando esté en amarillo, ¿qué significa? ¿Que pase con precaución o que debo parar? Para mis compañeros sería más la pregunta, no para usted. A ver quién me la puede responder. Buenas noches, Alicia. Buenas noches, compañeros. El amarillo es ya, o sea, que ya uno ya tiene que ir de lejos viendo y precaución ya significa es es parar. Ya está cambiando a rojo o si no a verde. Claro, alguien más que cuando esté de rojo, perdón, cuando esté de verde, se hace amarillo. Claro, ¿Tengo que amarillo parar? ya. ¿Tengo que parar o paso con precaución? O sea, que ya es precaución y ya tiene que parar. No, hay personas que, por ejemplo, amarillo, algunos dicen que pasan y casi ni pasan y ya están en rojo y van pasando. Eso no creo que está bien para mi vista. Claro, bueno, ahí va. Por lo general es reducir ya la velocidad. Ya Eh, comenzar a reducir la velocidad para frenar. Corre porque te coge la roja. Exactamente. Bueno, les explico, compañero, y espero que el profesor me pueda corregir si estoy equivocado. Si está en verde, y se pasa amarillo, no significa pasar con precaución, significa parar ya. Rojo, parar. Cuando es después de la medianoche, 11, 12 de la noche, y está en intermitente de amarillo, su preferencial es parar, pasar con precaución. No es parar, es pasar con precaución, solamente cuando está en intermitente. Pero cuando está funcionando normal, podría decirle a las 10, 12 horas, de entre rojo, verde y amarillo, se pone amarillo, significa parar. No significa pasar con precaución o que te va a coger la roja. No sé, digamos usted, profesor, si estoy bien o equivocado. Sí, de hecho, compañero, está bien lo que les acabas de mencionar. Tenemos en cuenta que el tiempo ámbar que está estipulado en el semáforo, prácticamente porque hay una coordinación de tiempos, el tiempo ámbar por lo general va de 2 a 3 segundos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tú en 2 a 3 segundos no vas a poder pasar por precaución. ¿Sí? Sino automáticamente necesitas parar cuando está de verde a rojo. Entonces tú ya ves el tiempo ámbar, es en este caso el amarillo, y tú tienes que frenar. ¿Sí? Lo que está dando tiempo es que el resto de personas, el resto de tráfico, termine de concluir el trayecto, las personas que pasaron en el verde. ¿Me explico? Porque verás, ustedes, es el verde y el último vehículo que salió en verde, justo el semáforo estuvo en verde y automáticamente cambió a tiempo ámbar, que es amarillo. Entonces, ese lapso, ese intervalo, tiene que pasar de una intersección a la otra intersección. Eso es el tiempo ámbar. ¿Sí? Es el tiempo que esperan ahí hasta que concluya la llegada de la intersección de un vehículo al otro vehículo. ¿Sí? Ya. Ahora, como dijo el compañero, cuando hay intermitentes en los semáforos, por lo general, los intermitentes, cuando están dañados los semáforos, hay alguna falla mecánica de los semáforos, ya cuando cumplieron el ciclo horario de estar prendidos. ¿Sí? Entonces, por lo general, es en la noche, como mencionó el compañero. Y sí tenemos que manejar con precaución y dar prioridad a las avenidas o las principales o las calles principales, que son las que van a tener el paso elocuente y firme, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener el paso continuo, que es en las calles principales. Siempre, ustedes, por ejemplo, ¿cuál es la preferencial? ¿Una transversal o una longitudinal? La segunda. La longitudinal, ¿no es cierto? Ya, esa es la Correcto. principal. La transversal, ¿qué quiere decir la transversal? Que nosotros debemos llegar y frenar y ver que no haya vehículos que están circulando en la longitudinal para nosotros poder seguir transitando. Entonces,
El tiempo intermitente o el amarillo nos dice eso, que lleguemos con precaución, veamos si no hay vehículos y ahí podamos seguir visitando. Chicos, ¿alguna duda tal vez que tengan? ¿Alguna duda, chicos? Ninguna, profesor. Muchas gracias. Ya. Listo, entonces continuamos. En el artículo 203, por favor, me ayuda Christopher Londo. Artículo 203. En los casos que se atente contra los derechos de los usuarios, la Policía Nacional está obligada a prestar auxilio inmediato. Ya. Listo, entonces, este artículo nos beneficia a los usuarios, mejor dicho, a los pasajeros, en caso de que nosotros, mejor dicho, el conductor atente en tantos, con nuestras vidas. ¿Cómo atenta nuestras vidas del conductor? Excediendo los límites de velocidad, conduciendo con irresponsabilidad, ya sea con el uso de la tecnología o de celulares, ya sea que está en estado etílico. Entonces, ahí nosotros podemos pedir auxilio inmediato a la policía para que el conductor automáticamente sea detenido, ¿sí? Y el bus prácticamente tendrá que llegar otro conductor, o el dueño del bus tendrá que ver otro conductor para que pueda seguir su trayecto, ¿sí? De hecho, ahora en los terminales ya les hacen pruebas de alcoholemia, o también revisan que los puntos de la licencia estén acorde o sean lo suficientes para que ellos puedan circular o para que ellos puedan conducir. ¿Sí? ¿Hasta con cuántos puntos vigentes en la licencia pueden conducir un bus de transporte urbano o transporte público, mejor dicho? ¿Alguien sabe eso? Creo que es con 15 o 10, no me acuerdo. Pero con menos de 10 no puede. No. De hecho, o sea, un vehículo particular tal vez. Pero un transporte público les exigen que por lo menos tengan mayor de 16 puntos. ¿Qué? Porque como dijo el compañero, no están llevando carga, están llevando vidas humanas, están llevando animales. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de las veces los mayores, bueno, conductores que son citados por incumplir o cometer contravenciones son los de transporte urbano o transporte público. ¿Sí? Por exceder límites de velocidad, por estacionarse en sitios no prohibidos, por no estacionarse en paradas técnicas estipuladas. ¿Sí? Entonces, tener cuidado, compañeros, porque un chofer, un conductor de transporte urbano se juega mucho en sí. ¿Sí? Y está llevando muchas vidas que debemos tener conciencia en realidad. No es lo mismo que conducir un tráiler, no es lo mismo que conducir un tráiler lleno de víveres, de cosas, que conducir un vehículo con 45 pasajeros, con 45 vidas. Entonces, ya, vamos, continuamos la clase. Perdón. Ya, vamos a ver lo que es. Con ustedes vimos lo que es el peatón. Vimos cuáles son las funciones, las normas de los peatones. No, profesor, no, eso no. Del ciclista. Ponga el peatón, tal vez lo pueda. Porque estuvo antes esto. Sí, estuvo antes. Creo que en No, eso no. la clase anterior nos quedamos hasta el agente de tránsito, vimos esto. Ya, las funciones y viene el peatón, sí. El peatón, eso falta. Ya. Permítanme un momentito, les dejo de compartir.